Hola, buenas, ¿cómo están a todos? Bueno, la intención de esta clase, la quinta clase de la cátedra Psicopatología, sería continuar un poquito con algunos conceptos centrales para el recorrido de la materia, que sabemos que son articulaciones sustanciales para comprender inicialmente el ángulo psicoanalítico de la psicopatología, que por ahí esos derroteros andamos en este momento, ¿no? Así que bueno, vamos a continuar un poco por ese lugar. Bueno, espero que estén sobrellevando bien esto que está sucediendo, esta cuarentena que se está extendiendo y que parece que todo apunta a que no se va a cortar en breve. Así que bueno, cada uno con los recursos que tiene y su disposición puede ir llevándola lo mejor que se puede. En la clase anterior, bueno, en el encuentro anterior, hablamos un poco sobre el deseo y el goce con dimensiones conceptuales de Jacques Lacan fundamentales para comprender al sujeto y a diferentes formas de configuración subjetiva que vamos a ver durante el recorrido, como psicosis, neurosis y otras, diríamos, ¿no? Repasando muy brevemente, trabajamos al deseo como aquel, que habíamos dicho, motor vital que inconscientemente impulsa nuestras acciones y proyectos, y al goce como algo que estaría articulable, sería relacionable más bien con un impulso o pulsión de muerte, siguiendo el concepto freudiano específicamente pulsión de muerte, el goce como aquello que nos lleva a esta angustiante socavar el deseo a través de la consumación de la cosa. Una cosa que me gustaría aclarar antes de avanzar es que no dije la vez anterior, tiene que ver con que cuando uno desea algo, no siempre lo hace de manera positiva en señal de ir por algo. Muchas veces también es señal de deseo no querer hacer algo. Es decir, cuando tu deseo no transita un camino subjetivo que va de la mano con lo que estás haciendo o te obligan a hacer, marca otro sendero. Es decir, dejar de hacer algo o no querer hacerlo es una señal también de que muy probablemente hay otro deseo que está queriendo empujar y abrirse espacio en la vida psíquica de cualquiera de nosotros, diríamos. Así que no siempre se trata de pensar el deseo en términos de aquello que buscamos, sino muchas veces también de aquello que evitamos o que no deseamos, en el sentido ese de que no queremos confrontar o vivir. Pero bueno, sacando eso, creo que las demás cuestiones en relación al sujeto, el deseo y el goce han sido habladas, es decir, con que puedan desarrollar como respuesta ante la pregunta ¿qué es el deseo o el goce en Lacan? Lo que hablamos la vez pasada está bien, por supuesto ya saben, esto se vuelve infinitamente más profundo y complejo conforme avanzas en la obra de Lacan y te introducís en ella, ¿no? Ahora lo que nos queda para redondear los conceptos lacanianos fundamentales es hablar del discurso, que también reviste cierta complejidad, pero bueno, vamos a explicarlo de una manera que pueda resultar accesible, por lo menos para poder introducirlo. Lacan sostiene desde un inicio que el sujeto no es una especie de entidad o fundamento del ser que yace ahí puesta ante nosotros. O sea, no es que yo tenga un sujeto, sino que el sujeto es un sujeto parlante, por lo tanto, habla. Es decir, somos seres hablantes, que todo cuanto somos se comunican mensajes que son dirigidos a un otro y que desde la interpretación de ese otro adquieren un sentido. Esto es fundamental en el texto La subversión del sujeto de Lacan, texto muy importante en la obra de él que plantea o formula que somos, en tantos sujetos, desde una interpretación que nos es ajena. Y esto va al sentido de que, bueno, lo que él llama el significante alienado, que lo vamos a ver más adelante, ahora no nos preocupemos tanto, pero estamos en una especie de condición esencial de alienación porque somos desde el otro. Es decir, no es que el otro es una especie de espacialidad externa, ahí como un cuerpo o un prójimo, tanto próximo que anda por ahí deambulando. El otro nos constituye porque nacemos desde un otro, ya en el momento en el que, como diría Heidegger, el ser nace en un colchón de palabras, ¿no? Una expresión heideggeriana. Esta cuestión de que ya antes de nacer somos parte de un lenguaje que nos precede y en el contexto del cual adquiere un cierto sentido nuestra existencia. Ni hablar, si hablamos de determinismos biológicos, nosotros nacemos de otra persona, nacemos del cuerpo de nuestra madre. Así que el otro es constitucional y por lo tanto desde el otro somos. Si llevamos esta lógica sencilla, somos desde el otro momento en el que nacemos y nos inscribimos en un lenguaje ajeno de una cultura y una sociedad que
yo no inventé, a otros territorios más complejos vamos a entender, por ejemplo, que deseamos a partir de un deseo del otro, como dijo Hegel, ¿se acuerdan? La clase anterior habíamos compartido eso, y eso implica ¿qué cosa? Que estamos atravesados por el deseo de nuestros padres. Una pregunta recurrente en la clínica psicoanalítica es la de cuando escuchamos hablar a este sujeto parlante, a este sujeto que viene a hablarnos de lo que le sucede, te haces la pregunta por de qué deseo es hijo de este sujeto, es decir, de qué deseo ha nacido esto que me está contando, porque estamos, diríamos, atravesados por una ajenidad que tiene que ver con que han deseado algo de nosotros y por eso hemos nacido, incluso cuando sea accidental. Siempre se desea algo en la medida en la que se libidiniza, se impregna libidinalmente al niño, se le da un propósito sentido en un deseo que no es suyo. Entonces, ser desde el otro implica incluso desear ya a partir de un deseo que me configura como ser. Digo cualquier cosa, de manera muy burda. Por ejemplo, las expectativas puestas por mis padres antes de nacer, que cómo va a ser, si va a ser así, asado, si le va a gustar o no la psicología, capaz que es más práctico como vos, esas conversaciones, ¿no? Van delineando una forma de subjetivar al niño, de que no quede como un pedazo de carne nomás, así como una cosa física, una cosa, sino que va adquiriendo un sentido a la luz de esos deseos que se van, o de esas expectativas y fantasías que se van proyectando y que están al servicio de un deseo del padre y de la madre. Los desarrollos que realiza en mi vida van a partir de esa especie de base deseante, que han deseado de mí, para entonces yo sentirme en tanto deseante. Puedo, como me pasó a mí, ser psicólogo como mi papá, muy atravesado por un deseo de él, o podría rechazar completamente eso y dedicarme a otro de mis aficiones, que es la música, y podría haber hecho músico, y vos decís, pero el deseo del padre era que sea psicólogo. Claro, pero el tema no es que porque tu papá desea algo de vos, vos agarrás ese deseo y lo llevás nomás, sino que tenés que lidiar con esa dimensión deseante de un otro que te constituye y que hace a tu ser desde el vamos. Tenés que lidiar significa que estás atravesado, interpelado por ese otro deseo, a nivel psíquico, obviamente. Y después, las decisiones que tomes en la vida van a tener que pelearse o amigarse con eso. Esa sería la idea. Ahora, todo esto que estoy hablando en relación al deseo, que es retomando la clase anterior, es posible también si lo articulamos con el concepto de discurso, que es lo que tenemos que hablar ahora. ¿Cómo el sujeto da fe o da cuenta de un deseo atravesado por el deseo del otro? A través de un discurrir, dice Lacan. El discurso no es un relato. Yo les estoy relatando. En este momento les puedo estar relatando algo. No. El discurso se da cuando al hablar decimos algo, dice Lacan. Lo que hace hincapié en que no siempre que estamos hablando, por el mero hecho físico de emitir sonoridades a través de nuestras cuerdas vocales, estamos necesariamente significando algo, estamos diciéndole algo al otro. Muchas veces estamos simplemente hablando. Y ese simplemente hablar no es discurso, no constituye ¿qué cosa? Esa dimensión del otro. ¿Por qué? Porque cuando Lacan dice que el discurso se da cuando al hablar decimos algo, está queriendo decir que discurrimos, o sea, ejercemos y efectuamos discurso cuando integramos al otro en lo que estamos hablando. ¿Y de qué manera lo integramos? A través de mensajes que están destinados a que el otro lo interprete. Vamos a ver que en psicosis tiene otro desarrollo y estamos abordando muy general el discurso como el discurso neurótico, que es el discurso de la persona promedio, el ciudadano común, digamos, la gran mayoría de nosotros, ¿no? Discurrimos entonces cuando al nosotros hablar, como decir, por ejemplo, esta cuarentena es una mierda, no estamos simplemente hablando algo al aire, en donde el otro es una especie de recipiente ahí, o el observador, o nada, sino que estamos interpelando al otro a que opine algo al respecto, para discutirlo o para estar de acuerdo, pero en definitiva le estamos mandando un mensaje destinado a que la significación del mismo sea sentenciada por el otro. ¿Por qué decimos esto? Porque si yo digo la cuarentena es una mierda y estoy interpelando al otro porque estoy en un discurso
y el otro me dice, eso es porque vos sos una mierda, ponele, nada que ver mi ejemplo, pero ponele que se recalentó con lo que le dijiste, nada que ver, bueno, pongan, se me acaba de ocurrir esa boludez, bueno. Y yo reacciono a eso que acaba de decir, es porque lo que dije no era independiente de la reacción del otro, sino que estaba al servicio de dicha reacción. Cuando el otro me ataca diciéndome que tener miedo en la cabeza soy yo porque la cuarentena está re bien, yo lo interpreto como una agresión porque de alguna manera le estoy dando un lugar, porque en definitiva lo que dije, lo dije para que el otro lo sancione como válido o no. En el momento en el que me lo descarta diciendo que yo tengo un problema, ingreso en una discusión. Yo puedo asumir una postura como pasiva, hacerme boludo y que no me afectó, pero de alguna manera eso que dijo, si estamos en la dimensión del discurso, me toca. Me afecta porque el otro, insisto, no es un cuerpo que está de afuera, es alguien que me constituye. Está bien, ahora vamos a hablar de eso, esta cuestión del otro. Este otro con el que estoy hablando de la cuarentena, capaz que no es esa madre que internalicé, pero este otro que tengo acá, con el que estoy hablando, adquiere un espacio de otra edad, adquiere una cualidad de otro a partir de yo tener un otro internalizado a yo. Esto es una diferenciación conceptual básica que establece Lacan entre el pequeño otro y el gran otro. Pero bueno, ahí ya llego a eso. Primero tenemos que cerrar esta idea. Como redondeando, resumiendo, discurso hay en la medida en la que integramos al otro en nuestro relato, en lo que hablamos como sujetos parlantes. Y al hacerlo, interpelarlo para que dé un significado a lo que estoy diciendo. Esto pasa en consulta todo el tiempo. Cuando un paciente, si les tocó ser pacientes, y si no, probablemente si algún día lo intentan hacer, que yo se los recomiendo, por supuesto, verán, uno se encuentra en situación muchas veces, no es que te sentás y hablas nomás de lo que te pasa, de lo que vos crees que te pasa. Estás, no siempre, porque depende si ingresás en esa dimensión discursiva o te alejás y adoptás una posición rígida de discurso, como de un relato yoico nomás. Pero cuando estás discurriendo, estás abriendo espacio a la pregunta. Una pregunta a ser respondida por tu analista o tu terapeuta, ¿no? No sé si esto está bien o está mal, pero decís lo que ibas a decir. ¿Por qué decís no sé si está bien o está mal? Es porque estás abriendo un espacio ahí. Es como el discurso es una dimensión abierta, quiero decir con esto, ¿no? Siempre es poroso, agrietado, tiene fisuras por todos lados. Y a través de esas fisuras, de ese no sé, de esa cuestión de castración, yo creo que la cuarentena es una mierda, es que el otro ingresa en nuestra vida y nos da algo con lo que aliviarnos, con lo que pelearnos, con lo que consultar, con lo que reflexionar, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, este ejemplo básico que tiro, de antes de empezar a decir algo, como generar una especie de terreno o preparar un territorio, allanar el camino, como es. Cuando digo, che, no sé si está bien o está mal lo que voy a decir, pero mira, yo pienso esto, es de alguna forma, según Lacan, un llamar al otro a que me interprete, me interpele, que con su mirada, con su voz, me responda algo. El analista capaz que no te responde nada, te queda mirando nomás, pero que se quede mirando y no te responda, es una respuesta. Está diciendo algo que vos tratás de llenar de alguna manera. ¿Por qué? No porque en sí o de por sí que te quede mirando signifique algo, sino porque si estamos en una dimensión de discurso, es desde el otro que yo voy a tratar de verme a mí. Esto lo vamos a ir justificando más adelante cuando veamos el estadio del espejo, otro tipo de conceptos que apoyan y profundizan esta visión de Lacan de por qué él insiste tanto que somos desde el otro y que el otro nos constituye. Ahora, si entendemos esa cuestión del discurso, vamos a captar entonces que, como dije hace un ratito, Lacan hace una diferencia entre el pequeño otro y el gran otro. El pequeño otro es un otro con minúscula y el gran otro es un otro con mayúscula, ¿no? El pequeño otro es el semejante, el prójimo, la persona con la que nos vinculamos, ¿no? Es este otro con el que hablamos, con el que discurrimos, en la medida en la que eso sea posible, y por lo tanto al que le decimos cosas y nos dice cosas. Ahora, el gran otro no es ese pequeño otro que está enfrente mío, sino es el otro del lenguaje, dice Lacan. ¿Cómo es eso? El gran otro es la gran otredad o alteridad que hemos internalizado a lo largo de nuestra vida
como normas, como códigos, como lenguaje, ¿no? Vieron que el lenguaje se expresa a través de la palabra, pero se expresa también a través del gesto, de la postura, del tono de voz, de la mirada. Son todas diferentes dimensiones de lo simbólico. ¿Por qué? Porque todas simbolizan, representan mensajes. Cuando yo hablo con un pequeño otro, lo que éste me dice en el contexto del discurso suena o resuena, mejor dicho, hace eco con un gran otro que llevo adentro. Por decir, digo adentro por decir, en realidad no es que esté adentro o afuera, porque está por todos lados el gran otro, ¿no? Como resuena y repercute lo que el pequeño otro me dice, va a ser anclado o de alguna manera interpretado por un gran otro que yo internalicé. Pero ¿cuál es el tema acá? Cada uno internaliza el gran otro en función de patrones comunes, de cultura, pero también en función a cómo esos mediadores culturales, diría Vygotsky, que fueron nuestros padres, fueron trayéndonos esas medidas o pautas culturales. Hay un ejemplo, digo, por ejemplo, bueno, yo me fui de luna de miel a Río de Janeiro con mi señora en el 2018, con parte de las donaciones que hicieron por la boda. No crean que me fui a Río de Janeiro como diciendo, ay, no tenía ni tengo tanto efectivo como para irme 2 semanas todo pago a Río de Janeiro. Tendría que pagar mes a mes, como hace común de las personas que van. Pero les quiero decir como infidencia, es como una grata oportunidad de conocer esa ciudad que nunca había ido. Y bueno, a la vuelta, ya estábamos volviendo, estábamos en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro, que no me acuerdo el nombre que tiene, pero que es enorme, muy poca experiencia con aviones, ella también, ella un poco más que yo, pero países. Perdón, están hablando mis perritos. Bueno, he vuelto. Lo que pasa es que llegan los vecinos, van a la terraza, estoy en un edificio, van a la terraza a colgar la ropa y se ponen como locas, se ponen la ya vieron lo que. Bueno, les resumo el ejemplo que estaba para hablar del tema del granote, pero bueno, estábamos los dos en un momento esperando, más que esperando el vuelo, estábamos esperando saber a dónde teníamos que preguntar para ir a hacer el packaging y todo ese tipo de cosas, el embalaje, bla, 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 bla. Tomábamos un café. Me llamó mucho la atención lo nerviosa que estaba ella y lo tranquilo que estaba yo. Yo tenía una especie de seguridad de que íbamos a resolverlo de alguna manera, faltaba 1 hora y media, capaz si faltaban 15 minutos me iba a poner muy nervioso porque no soy tan tranquilo en la vida, pero era como que, ¿qué pasaba, diríamos, desde la cama? Ella y yo somos pequeños otros en ese momento envueltos en una escena o situación específica de la vida, con su cierta, como toda situación es una escena. Una situación es una escena que dispone a una acción. Y ella estaba dispuesta a una acción y yo a otra, evidentemente, ¿no? Ella quería buscar más respuestas, yo quería terminar el café primero, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, ¿qué se diría de una óptica lacaniana como una cuestión, a ver, una interpretación muy simple, pero sí, puede ser? Que en mí, el gran otro, que internalicé, el otro cultural, de las normas y las convenciones, estaba auspiciando de garante. Me estaba dando una garantía de que todo iba a estar bien. Porque yo estaba en un país extranjero, sujeto a otras políticas y otras normas, con otro idioma incluso. En Río de Janeiro, en el norte de Brasil, el portugués es más cerrado que en el sur, más difícil de comprender. Y estaba a miles de kilómetros de mi casa, de nuestra casa, y estaba tranquilo. Era como lo mismo que cuando te subís al avión. Para estar tranquilo tenés que tener el respaldo de un gran otro que ofrece de garante, de la garantía de que no va a pasar nada. Porque si te pones a pensar lo que estás por hacer cuando te subís a un avión, no te subís. Porque es un ataúd volante el avión. Básicamente, sabés que si hay un problema, es muy probable que no vivas para contarlo. La gran mayoría no puede. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos subimos al avión? Acá plantea que es una acción loca. Es loca desde el sentido racional. Uno no lo piensa, y por eso lo hace, pero porque está sostenido por ese gran otro que con su mirada, con lo que nos ha ofrecido en la vida, te puede contener. En el caso de ella, ese gran otro en ese momento en particular no le ofreció demasiadas garantías, y es algo que habría que ver en el caso de cada persona, cómo internalizó a través de esas figuras que tan seguras han sido, protectoras, que tanto de esta garantía nos han dado. Por eso, desde ciertas lecturas lacanianas se piensa que hoy en día, ya en la posmodernidad y con todas las cosas que han pasado, el Estado ha abandonado su lugar como un gran otro garante para convertirse en un espacio o entidad institucional mucho más frágil, ¿no? Porque ya no es algo en lo que se confía con tanta naturalidad. El Estado y sus instituciones satélites.
Pero bueno, si sirve el ejemplo como para diferenciar, es importante que discurso en tanto concepto lo comprendamos en ese contexto. Discurrimos con pequeños otros a la luz de lo que desde el gran otro interpretamos de lo que nos está queriendo decir. Esto puede que sea un poco complejo, lo entiendo, pero bueno, será cosa de que sigamos hablando. Lo último a tener en cuenta, por lo menos para lo que necesitamos en esta materia, es el tema de posición subjetiva, que lo van a tener dentro del tema que estamos viendo, que son conceptos centrales de psicopatología psicoanalítica. Lo van a tener, van a ver que hay 8 conceptos centrales, aparte de sujeto, deseo, goce y discurso en Lacan. Van a tener fenómenos psíquicos, procesos psicológicos, estado psicoafectivo. Bueno, uno de ellos es posición subjetiva. La posición subjetiva es el lugar que adoptamos en el discurso. Nosotros al discurrir adoptamos una posición frente a otra posición. Esto surge incluso de Hegel y su dialéctica del amo y del esclavo que habíamos dicho la vez pasada, ¿se acuerdan que habíamos repasado? Hay una posición de amo que supone a un esclavo, porque no hay un amo sin esclavo y no hay un esclavo sin amo. Si sos esclavo es de un amo y si sos amo es de un esclavo. Y esa disposición es la que hace que el discurso mantenga un cierto sendero o sentido, significación. Y esto es lo que explica qué cosas, que haya cierto patrón o cierta regularidad en lo discursivo. La del analista, por ejemplo, es una posición subjetiva. O sea, psicoanalista no es el que abre un consultorio y dice que hace psicoanálisis. Psicoanalista no es el que lee mucho psicoanálisis, ni tampoco el que hizo un curso avalado por APA que le dice el papel que es psicoanalista. Psicoanalista, dice Lacan, es aquel que está en posición de analista en un discurso. Hay muchos carniceros que asumen posición de analista cuando escuchan a sus clientes. Y esta es una posición muy particular, marcada por la transferencia, pero no lo vamos a ver ahora. Simplemente les digo, para poder comprender más el concepto de discurso. No solo al discurrir decimos algo al hablar, no solo al hablar a un pequeño otro lo interpelamos a que sancione el sentido de lo que decimos, y no solo cuando sanciona ese sentido lo interpretamos desde el gran otro internalizado, sino que lo hacemos en función de posiciones. Muchas veces, cuando acudimos a un amigo para hablar, lo ubicamos en posición analista. No es siempre que hables con un amigo lo ubicás, aviso, esto es muy dinámico, a veces, y a veces te sentaste a hablar 1 hora y durante 10 minutos tu amigo ofició de analista y el resto del tiempo no, porque la de analista es una posición muy particular. Por eso hay que seguir leyendo y entendiendo estas cosas. Esto es introductorio. Pero si entendemos que el discurso es algo de lo que entra y se sale, vamos a entender también que las posiciones subjetivas son dinámicas, cambian. Y esto es sumamente importante, chicos, porque, por ejemplo, suelo escuchar la frase que dice que cada vez hay más hombres histéricos. Y yo no negaría que puede ser que sí, no conozco ninguna estadística oficial como para poder argumentar sí o no. Lo que sí puedo sancionar desde un cierto lugar de conocimiento, no como psicoanalista, porque insisto, no soy psicoanalista, sino como conocedor de diferentes ángulos de la psicología y el psicoanálisis, es que lo que se ha incrementado son hombres asumiendo posiciones subjetivas histéricas en relaciones humanas. No es lo mismo que la estructura psíquica neurótico-histérica, que vamos a ver más adelante. Una cosa es la estructura histérica, que es una manera de organizar y configurar la vida a la usanza histérica, que parte de una pérdida, de todo lo que vamos a ver más adelante. No es lo mismo eso que asumir una posición histerógena, dice Lacan, que él llama histerizar el discurso. Cuando histerizamos el discurso es cuando en el contexto de un discurso con otro asumimos una posición histérica. El hombre se pone más histérico, pero no significa que haya más hombres histéricos estructuralmente. Entre otras cosas, se puede pensar que Slavoj Žižek plantea esto, por ejemplo, un filósofo esloveno muy importante hoy en día, que son cambios promovidos por digamos, los movimientos sísmicos de las placas tectónicas de la estructura social, que hacen que todo vaya cambiando de lugar, el posicionamiento cada vez más firme de la mujer en diferentes ámbitos de la vida, en los que antes debía recurrir a la queja, a la indirecta, al planteamiento del deseo para luego retirarlo, todo ese tipo de movimientos histéricos para tratar de establecerse en un contexto dominado por la virilidad. Hoy en día con todos estos movimientos se puede pensar que el hombre tiene que recurrir a nuevas metodologías, por decirlo de una manera, pero no significa que haya cada vez más hombres histéricos.
Así que bueno, esto en cuanto, para entender entonces que el histérico es una posición subjetiva, igual que el obsesivo. También podemos asumir posiciones subjetivas, obsesivas o perversas incluso. Y no estamos hablando de estructuras obsesivas o perversas. Por eso, cuando avancemos en el cursado vamos a ver, una cosa es la estructura y otra cosa es la posición. La estructura es la base, la organización psíquica general. La posición subjetiva se pone en juego en cada relación en función del discurso. Bueno, chicos, hasta acá el concepto de discurso en Lacan. Yo voy a dar por cerrado este tema. Verán en el apunte, el material de estudio tienen otras cuestiones. Es, como dije hoy, estado psicoafectivo, complejo sintomático, proceso psicológico, los rasgos patognomónicos. Voy a contarles muy brevemente ahora el concepto de rasgo patognomónico y lo demás lo van a tener que leer de ahí, porque no me da el tiempo para dar más clases sobre este tema porque tenemos que avanzar. ¿Qué se tiene que entender del rasgo patognomónico? Básicamente, son rasgos fundantes y fundamentales de cada estructura psíquica. O sea, un rasgo es una marca. ¿Se pueden pensar? Cuando algo queda rasgado, queda marcado por el paso de otra cosa, ¿no? Cada estructura psíquica que vamos a ver está rasgada, marcada, señalada a fuego, se quiere, con las uñas de la subjetividad, por ciertas características o aspectos que son exclusivos de cada una de esas estructuras. Entonces, cuando hablamos de rasgos patognomónicos, son como características centrales, eje, cada estructura que distinguen a unas de otras. Y ahí vamos a tener tres subconceptos. Tenemos los rasgos clínicos, rasgos patognomónicos clínicos de cada estructura. Insisto, no se negocian, son de cada estructura específicamente. Las causas de deseo en cada estructura y los modos deseantes. ¿Qué son los rasgos clínicos? Son los rasgos patognomónicos, como dije recién, que solo aparecen en una determinada estructura. Por ejemplo, el sadismo perverso es una cualidad psicopática. Un neurótico puede ser sádico, pero no va a mostrar el sadismo perverso, que es un sadismo muy particular, que vamos a ver cuando lleguemos a estructura psicopática. La sexualización del discurso es propiamente histérico, cuando no se trata de una posición discursiva asumida en una relación, sino cuando es una cuestión regular que siempre se da. La sexualización del discurso es cuando la histérica o el histérico traen lo erótico al contexto de una conversación ordinaria, como que todo el tiempo están en celo, ¿no? Dando señales de seducción. Bueno, eso es algo propio de la dinámica histérica, ¿sí? Pueden existir en un psicópata, que de hecho existe mucho, o en otro puede pasar, pero de nuevo, hay que saber distinguir bien diagnóstico, de forma diagnóstica, si es estructural o coyuntural eso. Eso en cuanto a los rasgos clínicos. Después están la causa del deseo y el modo deseante, que van a tener en el material de estudio pormenorizadamente separados en cada estructura. Cada estructura tiene una causa de deseo y un modo de desear. ¿Qué causa el deseo en el borderline? El abandono. ¿Y cómo desea? O sea, su modo deseante se da a través de la búsqueda de un traidor, o sea, alguien que asuma la posición subjetiva del traidor en el discurso. Porque solo de esa manera puede revivir la escena edípica del abandono, como vamos a ver cuando veamos borderline. En definitiva, los rasgos patognomónicos también son importantísimos que los tengamos en cuenta, todos los conceptos que están en ese tema, pero vamos a tener que ver también esas cuestiones. El obsesivo, la génesis deseante del obsesivo es el rechazo, porque se siente expulsado de la dinámica edípica. Ahora, su modo deseante lo lleva a buscar un purificador de penas. ¿Eso qué es? La persona que disculpe o perdone su intromisión sexual para con el representante de la función materna, ¿no? Recuerden que en el Edipo la prohibición del incesto es la interdicción del padre que viene a sancionar que está mal que te enamores de mamá y vayas a buscar una sustituta simbólica en la familia, o sea, en alguien externo a la familia. El obsesivo queda marcado a fuego con la severidad de esa imposición legal, por eso es un sujeto muy atravesado por la represión, y por eso también vive marcado por la culpa y el miedo. Lo que busca es alguien que lo exculpe. Bueno, en definitiva, ahí tienen varias cuestiones para leer, para estudiar. Yo no puedo desarrollar eso acá, como si me hubiera gustado desarrollarlo en clase presencial. En el encuentro que viene tenemos que avanzar hacia otro tema y de a poco ir sumergiéndonos en las estructuras psíquicas, ¿no? Que hacen al cuerpo central de la materia. Así que bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosa me preguntan. Nos vemos la semana que viene. Les mando un gran abrazo.